segmentos más pequeñitos llamados lobulillos. Estos lobulillos están integrados por una terminal de un bronquio, que es que va a dar lugar al conducto alveolar, saco alveolar y alveolo, una rama terminal de una arteria pulmonar, una rama terminal de una vena pulmonar, o más bien el nacimiento de una vena pulmonar, tejido conectivo y vasos linfáticos. Todo esto va a formar un lobulillo, es tejido conectivo elástico que contiene esto. ¿De acuerdo? Ajá. A ver, estos lobulillos se forman generando cambios en la estructura del tejido, básicamente en el bronquio, para que puedan llegar a la superficie alveolar donde se da la hematosis. Para que se dé aquí la hematosis, el intercambio de sangre, bueno, más bien del oxígeno, del aire hacia la sangre y la salida del dióxido de carbono desde la sangre hacia el alveolo para hacer el intercambio gaseoso, necesitamos tener paredes muy delgadas, una pared capilar de grosor de una célula, los neumocitos tipo 1. Entonces, en la estructura de tráquea-bronquios, los cambios que se deben de presentar o que deben de ocurrir deben de ir generando pérdida de cartílago, pérdida de músculo, pérdida de capas en el epitelio para poder acomodarse. ¿Sí? Ahorita sí. Ponte a leer un rato. Lee un rato. Sí puedes. Ponte a leer y luego me platicas qué leíste. Bien, ahora, esos cambios clínicamente son importantes porque yo les comentaba que, por ejemplo, en los bronquios primarios, la estructura tiene una placa de cartílago con forma de una C, ¿ok? Y esa placa con forma de C está unida atrás por músculo liso. Y entonces, por más que colapse la vía respiratoria en bronquios superiores, el cartílago impide que se colapse la estructura tubular, ya sea tráquea, bronquios principales. Pero conforme vamos haciéndonos más delgaditos para llegar al tejido pulmonar, vamos perdiendo cartílago y va aumentando la cantidad de músculo liso. Y luego desaparece el músculo liso y solo queda la parte de la cubierta mucosa. ¿Okay? Estos cambios estructurales son importantes cuando tenemos procesos inflamatorios e infecciosos, y es aquí donde se explica por qué un proceso infeccioso, por ejemplo en la tráquea, no me va a causar daños graves a diferencia de un proceso infeccioso en los bronquios. ¿Sí? ¿Cuáles cambios estructurales se van a presentar? En el caso de la mucosa, los cambios estructurales se presentan a nivel del epitelio. La mucosa que cubre los bronquios principales, primarios, secundarios, segmentarios, terciarios, etcétera, etcétera, los más grandes, su mucosa tiene un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado con células caliciformes, mismo epitelio de las fosas nasales, que sirven para calentar, humedecer y filtrar el aire. Bien, aquí el moco que producen va a atrapar las partículas de polvo pequeñas que se quedan en el aire que inspiramos y que no son retenidas arriba. Entonces el moco pega esas partículas de polvo. Los cilios mueven el moco y lo desplazan a faringe, luego a esófago, luego a estómago. Y el ácido clorhídrico del estómago lo elimina. ¿Sí? Entonces esa forma es una forma de protección. Evita que esas partículas de polvo se implanten ahí y nos generen infecciones graves. ¿Sí? Cuando los bronquios se van haciendo más delgaditos y se convierten en bronquiolos, el grosor del epitelio disminuye y de ser un epitelio pseudoestratificado se vuelve un epitelio cilíndrico simple, todavía con cilios y células caliciformes, que sigue teniendo la misma función, calentar, humedecer y filtrar el aire. Todavía aquí hay células productoras de moco, por lo tanto el moco atrapa partículas de polvo, los cilios lo mueven, se elimina a través del tracto digestivo. ¿Bien? Pero cuando llegamos a los bronquiolos más pequeñitos, el epitelio se sigue haciendo más chiquito y de ser cilíndrico baja a un cúbico, y el epitelio cúbico no tiene cilios. Cúbico simple, sin cilios y sin células caliciformes. Entonces ya no hay moco. Y si ya no hay moco, pues ya no hay quien atrape las partículas de polvo que puedan llegar hasta acá.
Entonces aquí aparecen unas células nuevas que son las células del polvo, son macrófagos que eliminan las partículas inhaladas. Y de aquí a los bronquiolos respiratorios y sacos alveolares, el epitelio se hace más chaparrito todavía y se vuelve un epitelio plano simple, compuesto por dos tipos de células, neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, y un ocoto macrófago ahí en las paredes de los alveolos que sirven como células del polvo. Entonces, si se fijan, pues el epitelio va a ir perdiendo capas de protección o grosor de protección, por lo que las bacterias y los agentes patógenos pueden migrar más fácilmente. ¿Sí? El segundo cambio es a nivel de la pared. Las placas de cartílago que tenían forma de ser anillos con forma de C, se vuelven placas incompletas en la parte de los bronquios distales y van a ir haciéndose más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas hasta que desaparecen. Y son reemplazadas por músculo liso. Entonces en los bronquiolos más chiquitos, ¿ya subieron allá? En los bronquiolos más chiquitos hay mayor cantidad de músculo liso. Ahora, esto es importante porque, además de que se va haciendo más delgadito, si existe un espasmo muscular, como por ejemplo en el asma, el proceso del espasmo va a hacer que se cierre completamente la pared del bronquio donde solo hay músculo liso. Y eso genera un colapso de las vías respiratorias. Ya no hay forma de que entre el aire a los alvéolos para generar intercambio gaseoso. Y si no hay entrada de aire, hematosis se ve afectada. Y si no se realiza la hematosis, la circulación sanguínea no puede proveer de oxígeno a los tejidos. Y puede haber una pérdida del conocimiento, un desmayo, o incluso podemos llegar hasta la muerte si el colapso o el espasmo dura mucho tiempo, porque ya no puede respirar el paciente. ¿Bien? Estructuralmente hablando, para efectos de su práctica les pide que conozcan solo hasta la parte de los segmentos pulmonares. ¿Bien? Y les pide que realicen un esquema de la segmentación pulmonar. ¿Esto para qué? Para que puedan hacer correspondencia. El bronquio segmentario lleva el mismo nombre del segmento pulmonar al que le va a llevar aire. Entonces tienen que hacer un esquema de los segmentos pulmonares y un esquema de los bronquios para que sepan que este es el bronquio apical y este es el segmento apical. Este bronquio le lleva aire a este segmento. Este es el bronquio anterior y este es el segmento anterior. ¿Sí? Esto para los dos pulmones. Y también les pide tráquea y bronquios primarios. ¿Sí? Tráquea y bronquios primarios para saber las características de la tráquea y las diferencias de los bronquios. Este es más corto, más ancho y más vertical, y este es más largo, más oblicuo y horizontal. Esta información de tráquea y bronquios pues viene en la presentación. En la parte de la práctica, el aparato respiratorio les pide que revisen pues los componentes del aparato respiratorio. Estos componentes pues inician en la nariz. Todo el aparato respiratorio inicia en las estructuras de la cara: nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmones. La parte superior, lo que está en cara y cuello, son el tracto respiratorio superior, o sea, la cavidad nasal, la faringe y la laringe. Y lo que está en la parte de tórax hacia abajo, o sea, tráquea, bronquios y pulmones, son parte del tracto respiratorio inferior. Esto es útil para clasificar las infecciones. Las infecciones respiratorias se clasifican con infecciones respiratorias superiores, si afectan las tres partes de arriba, o infecciones respiratorias inferiores, si afectan las tres partes de abajo. Fisiológicamente hablando, el aparato respiratorio se divide en dos partes. Una zona de conducción que corresponde a todos los espacios por donde el aire va a pasar y lo único para lo que sirven es calentar, humedecer y filtrar el aire. Y otro espacio donde se va a dar la hematosis, o sea, el intercambio de gases entre la sangre y el aire contenido en los alvéolos. La zona de conducción inicia en la nariz. Incluye nariz, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, hasta los bronquiolos terminales. ¿Bien? Y la zona respiratoria, donde se da el intercambio de gases, inician los bronquiolos respiratorios y va a ir a los conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos. ¿Bien? La pleura. La pleura pulmonar es el tejido conectivo, es el mesotelio que se encarga de envolver a los pulmones.
La pleura pulmonar se desarrolla embriológicamente más temprano que el pulmón. No sé si recuerdan, pero cuando se desarrollaba la tráquea se formaban los esbozos bronquiales y luego los esbozos bronquiales iban ramificándose hasta que se formaba todo el pulmoncito, ¿sí? Y pues empezaban chiquitos a los lados de la tráquea y luego se iban extendiendo a los lados, a los lados, a los lados. Iban a ir introduciéndose dentro de la cavidad pleural. Al introducirse, háganse ustedes de cuenta que esta manita es el esbozo bronquial. Se va a ir pegando y empujando la pared de la pleura, que es el globito. Y entonces una parte de ese globito, pleura, se pega al pulmón. Y esa pleura pegada al pulmón, que en este caso el ejemplo es la manita, pues va a convertirse en la pleura visceral. Y el resto de la pleura es la pleura parietal, ¿sí? Cuando termina de introducirse el pulmón al interior del saco pleural, la pleura visceral se queda unida o fija al hilio pulmonar y ahí se continúa con la pleura parietal, envolviendo las estructuras del pedículo y luego rodeando las paredes de la cavidad torácica, ¿sí? Dejan un espacio entre ellas, que es un espacio de grosor capilar, o sea, muy delgadito, donde está el líquido pleural, ¿sí? Ese líquido pleural tiene la función de lubricar las pleuras para que cuando respiramos y aumenta y disminuye el movimiento en el pulmón por dilatación y contracción, pues va a evitar que el roce de la pleura genere irritación pleural, porque cuando la pleura se irrita produce más líquido pleural para tratar de disminuir la irritación, y ese líquido pleural pues se convierte en un derrame pleural si es muy abundante. ¿Bien? Ahora, la pleura visceral se une a toda la superficie del pulmón y se va a meter en todas las fisuras del pulmón, y la pleura parietal se adhiere a las paredes. Y entonces, de la pleura parietal, según la porción que cubra, se va a llamar. Por ejemplo, esta parte azul, que es la pleura parietal que cubre al diafragma, se llama porción diafragmática de la pleura parietal. Esta parte verde, que cubre las costillas y músculos, va a llamarse porción costal de la pleura parietal. La parte de arriba, que cubre el vértice y que sobresale arriba del tórax, se llama porción cervical o de la cúpula de la pleura parietal. Y esta moradita, que acá es roja, es la pleura parietal que separa el pulmón de las demás vísceras. Las demás vísceras están en un espacio llamado mediastino, por lo tanto esa parte de la pleura se llama pleura mediastínica. Para efectos de examen y práctica, la pleura parietal tiene 4 partes. Costal, cubre las costillas. Mediastínica, separa los órganos del mediastino. Cervical o de la cúpula, cubre el vértice. Y diafragmática, cubre el diafragma. ¿Ok? Ahora, en el espacio de la pleura hay una zona un poco más amplia. Vean, aquí la pleura visceral pegada al pulmón lo hace brillante. Y acá la pleura parietal es un poco más opaca. ¿Ok? En el espacio de la pleura existen dos zonas o áreas donde el espacio pleural es más grueso. Esto es en el sitio donde la pleura se une, o sea, pleura diafragmática se une a costal y aquí forma un espacio más grande. O diafragmática se une a mediastínica y aquí forma un espacio más grande. A esos espacios más grandes se les llama recesos. Y entonces, esta zona negra, aquí esto es un corte del diafragma, es un zoom de esto. Esta es la pleura diafragmática, cubre el diafragma y luego baja y se regresa para cubrir las costillas y convertirse en pleura costal. Forman este espacio que se llama receso costodiafragmático, entre costal y diafragmático. Aquí vamos a encontrar a la lengüeta del pulmón, que es esta esquina del pulmón, este pedacito. Y luego aquí donde la porción diafragmática se continúa con la pleura mediastínica, que es esta, forma otro receso. Este es el mediastino diafragmático. ¿Sí? De estos dos, porque arriba no se forman recesos, de estos dos el más grande es este, el costodiafragmático. Y este es el más grande, ¿por qué? Porque acuérdense que diafragma le da toda la vuelta al tórax igual que costillas, entonces es el espacio que está entre el diafragma y las costillas a todo lo largo del tórax. ¿De acuerdo? Ahí es donde se acumula la mayor cantidad de líquido pleural. Ahora, cuando existe
un proceso inflamatorio o infeccioso que irrite las pleuras, se produce líquido pleural y eso se le llama derrame pleural. Y para sacar ese líquido tenemos que hacer un procedimiento médico que se llama toracocentesis. Este va a ser una punción del séptimo espacio intercostal y nos permite sacar lo que esté al interior del espacio pleural, que puede ser aire en un neumotórax, sangre en un hemotórax, pus en un piotórax, agua en el caso de una pleuritis o un derrame pleural. Y estos pues la toracocentesis lo que trata de hacer es sacar esto para que no produzca una telectasia del pulmón. Y aquí pues es donde se va a hacer la punción. Se le mete la aguja orientada, pegada primero al borde superior de la costilla para evitar lesionar al paquete vasculonervioso. Después de meter la aguja, se orienta hacia arriba para evitar ponchar al pulmón. Y luego ahí se deja una pequeña sonda de drenaje para poder sacar el líquido, pus, aire, agua, lo que sea. En la parte de imagenología, los pulmones, para su estudio podemos solicitar como técnicas de estudio la radiografía o la tomografía. La radiografía es lo más común, es lo más frecuente, es lo más normal. Y esta radiografía se utiliza en una proyección postero-anterior, una tele de tórax. A diferencia de todas que siempre pedimos antero-posterior, esta va al revés, va a ser postero-anterior. ¿Bien? Y esta va a tener la sombra aquí o la silueta de los pulmones aquí, vean. Y en esta silueta pulmonar, todas las rayitas blancas es la trama vascular, o sea, la ramificación de los vasos. Los circulitos son los cortes en las arterias más grandes. Y estos que parecen circulitos con el centro negro son las zonas de los bronquios. ¿Sí? En la parte de arriba hay un área de color más oscuro porque es la zona donde el aire va como por efectos del peso a concentrarse más. En la zona de abajo pues están los bordes del corazón, todo esto. En lo que señalan las flechas verdes es el seno mediastino diafragmático. Los azules son el seno costo diafragmático. Y luego lo que señalan las flechas rojas, guindas, sería hígado en el lado derecho, vaso y la burbuja del estómago en el lado izquierdo. ¿Sí? Eso es lo que se ve. Y esta es una tomografía, pero de un pulmón atelectásico. En este lado, pulmón normal. Circulitos negros con blanco alrededor son los bronquios. Puntos blancos son las arterias y venas. Y todo lo demás pues es el estroma y la ramificación ya más chiquita de bronquios, arterias y venas. Y de este lado, esto es el pulmón y el pulmón está apachurrado. Este es un pulmón atelectásico. Atelectasia significa el colapso del pulmón por efecto de algo que lo está apachurrando. Y en este caso, pues este es aire. Este es un neumotórax. ¿Sí? Ahora, en cuanto a vasos y nervios, el pulmón recibe vasos nutricios y vasos funcionales. ¿Saben cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues que uno los irriga y los otros funcionan para la circulación al corazón, ¿no? Uh-huh. Bien, unos irrigan y otros sirven para la función. Las de la función son las arterias pulmonares y las venas pulmonares. Las arterias pulmonares transportan la sangre poco oxigenada a los pulmones. ¿Para qué? Pues para poder realizar la hematosis de la circulación menor, que se ramifiquen, intercambio de gases y regresen por las venas. Entonces, estas no le llevan nutrición ni oxígeno a los neumocitos, menos a las células del epitelio o del estroma. Esta única función es llevar la sangre hasta el alveolo para que se realice el intercambio gaseoso en el alveolo.
sacar el oxígeno del aire del alveolo y meterlo a la sangre, y sacar el dióxido de carbono de la sangre y meterlo al alveolo para que se dé ese intercambio. La circulación nutricia es la circulación que sí lleva oxígeno y nutrientes al tejido pulmonar, y esta se da gracias a los vasos bronquiales. Entonces los bronquiales son nutricios y los pulmonares son funcionales, ¿de acuerdo? Y eso es todo con respecto al respiratorio. ¿Sí? Vamos ahora con colachoncito. Dejemos con la presentación. Tranquilamente, pulmones, respiratorio, corazón. Denme un segundo porque ya estoy quedando afónica para ir por un vasito con agua. Sí, pues yo le comenté que esa era la situación y que probablemente pues la señora también por eso le había comentado eso respecto al costo. Pero pues ella estaba en el entendido de otra cosa.
Ya, perdón, chicos. Todavía no proyecto, ¿verdad? Voy para allá, voy para allá, voy allá. Corazón. Listo, ¿ya están viendo la presentación? Sí, doctora. De acuerdo. Bueno, el corazón forma parte del aparato cardiocirculatorio. El aparato cardiocirculatorio pues incluye corazón, arterias, venas, capilares, con toda la división de arterias, venas y capilares. En esta parte pues no estudiamos circulatorio, estudiamos nada más el órgano como tal, que es una bomba muscular de doble uso. Funciona como eyección y expulsión, pero en dos partes o en dos mitades. Corazón derecho, que maneja la sangre poco oxigenada proveniente de las venas, y corazón izquierdo, que maneja la sangre rica en oxígeno de los pulmones, que procede de los pulmones. ¿Okay? El corazón es el responsable de llevar la sangre oxigenada a todo el cuerpo. Gracias a la función de bomba doble de presión y succión, pues va a expulsar la sangre desde los ventrículos y la va a mandar a los tejidos. Inicia la circulación mayor en el ventrículo izquierdo, manda la sangre por la aorta a todos los tejidos, regresa la sangre por las venas y termina en la aurícula izquierda. ¿Sí? Y ahí funciona la otra bomba. Genera presión para mandar la sangre del ventrículo derecho hacia los pulmones para que se realice la hematosis en los pulmones, y regresa la sangre por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, y ahí termina la circulación menor. Para poder hacer uso de esta función, pues el corazón tiene que contraerse de forma constante y de forma rítmica. De forma constante en el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es el conjunto de acontecimientos o conjunto de momentos que permiten al corazón enviar la sangre a los tejidos, y este incluye dos tiempos, la sístole y la diástole. La sístole, que es la contracción muscular del corazón donde expulsa la sangre. Existe sístole y diástole en aurículas y ventrículos. La sístole ventricular expulsa la sangre hacia las arterias, pero la sístole auricular manda la sangre hacia los ventrículos. En el caso de la diástole es la relajación. Esta le permite a la sangre llegar a las cavidades o atraer la sangre hacia las cavidades proveniente de las venas. Y también existe diástole en aurículas y ventrículos. La diástole auricular permite la relajación de las aurículas para que la sangre llegue de las venas cavas o las pulmonares. Y la diástole a nivel de los ventrículos permite que la relajación del ventrículo le dé paso de la sangre de la aurícula hacia el ventrículo, para que después continúe con la sístole. ¿Okay? El ritmo cardíaco es la frecuencia con la cual se contrae el corazón. Este ritmo cardíaco es controlado por el sistema de conducción del corazón, el nodo sinusal, que es el marcapasos del corazón. De un ritmo cardíaco normal se le llama ritmo sinusal. Este ritmo sinusal pues debe de llevar una unidad de tiempo, o sea que la contracción debe de repetirse cada tiempo determinado. Este tiempo debe de ser el mismo entre contracción y contracción. Y para eso pues en un electrocardiograma medimos del complejo QRS de Q a Q cuánto tiempo hay. Y si este es igual a este, y este es igual a este, y este es igual al que sigue, y todos son iguales, pues entonces es rítmico. Lleva la misma unidad de tiempo en todos los complejos QRS, ¿sí? Pero este tiempo pues debe de ser como en un promedio de 60 a 100 contracciones en un minuto. ¿Por qué? Porque si son menos y el espacio entre Q y Q es muy largo, esto indica bradicardia. O si son más, el espacio entre Q y Q es muy corto, esto indica taquicardia. O si el espacio entre Q y Q no es rítmico, o sea que aquí es mucho y luego chiquito y luego mediano y luego más chiquito y luego de nuevo más grande, entonces esto indica arritmia, ¿ok? Arritmia cardíaca. También para que se denomine ritmo sinusal, en el trazo del electrocardiograma debe de estar pues toda la figura que se genera por la respuesta eléctrica del corazón. Entonces tienen que tener una onda P
precedido a un complejo QRS y luego el complejo QRS, que debe ser positivo, menos en las derivaciones que son negativas, y luego la onda T. ¿Para qué? Para que a mí me indique que la parte eléctrica del corazón está funcionando adecuadamente al momento de la sístole y la diástole. Esto indica la repolarización y despolarización de aurículas y ventrículos, y deben de ir en orden: P, y luego QRS, y luego T, y luego otra vez P, QRS, y luego T. Si no está en ese sentido, podemos tener una fibrilación auricular o una fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular se ve así, o sea, no se le ve forma, ¿ok? Y la auricular se ve así, tampoco se le ve forma, no se le ve el complejo QRS normal, ¿de acuerdo? Y el otro concepto que se incluye aquí es el concepto de gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que se eyecta del corazón en un movimiento de sístole, en un movimiento de contracción cardíaca durante la sístole. Bien. Ahora, ya en la parte anatómica como tal, el corazón está ubicado en el mediastino medio. ¿Pero qué es el mediastino medio? Bueno, mediastino es el espacio entre los dos pulmones con su pleura, ubicado pues a la mitad del tórax, entre el esternón por adelante, vértebras por atrás, orificio del tórax arriba, diafragma abajo y pulmones a los lados. Todo ese espacio es el mediastino. En este espacio están todas las vísceras torácicas que no se llamen pulmones. O sea que aquí está el esófago, la tráquea, los bronquios, arterias, venas, nervios y corazón. ¿Sí? El mediastino se divide en un mediastino superior, donde están los grandes vasos y la tráquea y el esófago, un mediastino anterior, que es lo que está por delante del corazón, mediastino medio, donde está el corazón, y un mediastino posterior, donde está el esófago y el resto de órganos que descienden detrás del corazón, aorta y hocicos, ¿sí? Este se sitúa por encima del centro frénico del diafragma, por dentro de los dos pulmones. Acuérdense que hay una fosa cardíaca y un lecho cardíaco en los pulmones, por detrás del esternón y por delante de cuerpos vertebrales, esófago, aorta y venas ácidos, ¿sí? Su proyección su proyección vertebral se encuentra entre T4 y T8. ¿Sí? En sus generalidades, tiene forma de una pirámide. Esta pirámide va a ser una base, que sería aquí, está orientada hacia arriba, hacia atrás y hacia la derecha. Un vértice, que es este, orientado hacia abajo, adelante y a la izquierda. De base a vértice se forma el eje cardíaco anatómico, no el eléctrico. Este, con respecto al plano horizontal del diafragma, pues forma un ángulo de desviación de 40 grados. En esta pirámide presenta tres caras: anterior, izquierda y diafragmática o inferior. Su peso es todo un enigma. Bueno, no es un enigma. El peso, acuérdense que se toma de los cadáveres, y entonces, dependiendo del tamaño del cadáver, el tamaño del corazón. Y en el tamaño del corazón, pues si tenía patología cardíaca, ya no salió corazón más grande y pesa más. En promedio, el corazón vamos a manejarlo con un peso de 250 gramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ven la Target, Lockhart, Steed, Gray, Moore, pues vamos a tener toda esta variación en pesos. Y el único que está como que más o menos intermedio en todos, pues es el de 250, por eso es promedio. ¿De acuerdo? Su tamaño cabe dentro de una palma de una mano. Tiene el tamaño de un puño cerrado. Bien, permítanme, déjenme contestar una llamada. Bueno, hola, buenas tardes. Afónica. Sí, tal vez, buenas tardes. Dígame, ¿cómo está?
No, perfecto. Muy bien, entonces, de hora y media cada. Ah, ok. Dale, pues, de todos modos, si le piden que hagamos un documento, pues redactamos un documento, se vea lo que se hizo aquí y lo llevamos. Le ponemos banderas. Ok, perfecto. Sí, está bien. Sí. Ah, de acuerdo, perfecto. Y ya no sé si usted quiera notificarles o algo nuevo nomás para que estén enterados que no se va a arreglar mi familia para empezar a la hora que es, pues, porque Sí. también eso nos quita tiempo. Sí, pues entre que me extraigan y ya que me sale la pipa y de acuerdo, entonces pues le notifico de forma personal a los papás. A los papás igual la Natalia para que vean que vamos a empezar puntuales. De acuerdo, sí, ahorita les mando un mensaje. Muchas gracias, que tengan buen día. Bonito día, gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye. Bien, ya regresé, perdón. Entonces tiene el tamaño de un puño cerrado porque cabe dentro de la mano y sus medidas van a ir 12 centímetros de longitud de base a vértice, 8 centímetros en sentido lateral de lado a lado y 6 centímetros de espesor de adelante hacia atrás. Y el volumen cardíaco pues va a ir de 550 a 560 mililitros. ¿Bien? En su morfología o en su configuración está sostenido en su posición gracias a los grandes vasos que conectan con él y pues van colgando al corazón de todos lados hacia donde se distribuyen las arterias y las venas, y el pericardio que lo adhiere al diafragma por ligamentos frenopericárdicos, al esternón por los ligamentos esternopericárdicos y al esófago por los ligamentos esófago-pericárdicos. ¿Ok? En su morfología externa, pues les decía que tiene una forma de pirámide, y esta pirámide o cono aplanado va a tener una disposición oblicua con respecto al plano horizontal de 40 grados. Se le estudian 3 caras, 3 bordes, una base y un vértice. Las caras van a ser toda esta, anterior o externo costal, este lado, pulmonar izquierda, y de abajo, diafragmática o postero inferior. ¿Ok? Los bordes serían derecho o inferior, superior o anterior e izquierdo. La base pues sería orientada hacia atrás, hacia arriba y a la derecha, a la altura de las vértebras de 6 a T9. El borde superior de T9, hago la aclaración. El vértice está orientado hacia abajo
a la izquierda y hacia adelante, más o menos a la altura del quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. ¿Sí? En su morfología externa tengo que tomar en cuenta algo. No sé qué libro estén leyendo, pero acuérdense que luego al PRO siempre le hago correcciones. ¿Bien? En el PRO y en el Atarjet Ruiz-Lizard no les describe 3 paredes, les describe 4. Estas 4 paredes en su mayoría son iguales, o sea, la base es normal, el vértice normal, la pared pulmonar normal, la pared diafragmática también normal. Donde hay conflicto es en la pared anterior o esternocostal, que el PRO les divide a la pared anterior en dos, una zona ventricular como pared anterior y una zona auricular como pared derecha. Entonces, como les dice todavía de pilón que no existe una división aquí, o sea que no hay nadie que separe las paredes, pues si no tenemos nadie que separe una pared, no podemos delimitar paredes. Por lo tanto, pues nosotros vamos a trabajar con 3 paredes, uniendo estas dos. Para nosotros todo lo verde más lo rojo va a ser la pared anterior esternocostal y le vamos a quitar el nombre de pulmonar derecha. ¿De acuerdo? Hecha esa corrección, mi garganta, perdón. En la morfología externa del corazón, el corazón tiene o presenta 4 surcos. Estos surcos van a ser el surco coronario, está en color verde en la marca de la animación, da toda la vuelta al corazón y se le llama así porque aloja las arterias coronarias y a esta estructura venosa que está aquí abajo, que es el seno venoso coronario. Este surco se encarga de separar el segmento auricular que queda arriba del segmento ventricular que queda hacia abajo. O sea que esto de acá son aurículas y esto de acá son ventrículos. ¿Bien? Un segundo surco es el surco interauricular. Este surco interauricular lo puse en rojo. En esta parte no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque está oculta o está tapado por culpa de los grandes vasos. Pero en la parte de atrás sí se ve. Y en esta parte de atrás, este es el surco interauricular. Separa las aurículas y está ubicado entre desembocadura de las 2 venas cavas y desembocadura de las pulmonares derechas. En medio de ellos, déjenme lo quito para que lo vean. Si ven la sombra aquí, ¿verdad? Ese es el surco interauricular. ¿Bien? El siguiente surco es el interventricular anterior, que lo puse en color azul. Es este. Va a encontrarse en la cara anterior del corazón y va a separar ventrículo derecho de ventrículo izquierdo. En él se encuentra esta arteria, que es la arteria interventricular anterior, y la vena que la acompaña, que es la cardíaca magna. ¿Okay? Por la otra cara está este es el surco interventricular posterior. Y sirve para lo mismo, separa el ventrículo izquierdo, que es este, del ventrículo derecho, que es este, y contiene a la arteria interventricular posterior y la vena cardíaca media. ¿Ok? Estos 4 surcos pues hacen como una crucita para separar aurículas entre sí, ventrículos entre sí y aurículas de ventrículos por fuera. ¿Ok? Con respecto a los bordes del corazón, me fui bien derechueca, pero toda esta orillita es el borde derecho y sigue hacia acá atrás, pero como aquí ya no se ve, pues continúa acá, va a ir hasta acá. El borde derecho del corazón va a ser el borde del ventrículo derecho, la base de la orejuela derecha y luego se sigue hacia atrás de la aurícula a esto que se llama surco terminal. Este borde separa la cara anterior o esternocostal, que es toda esta, de la cara inferior o diafragmática, que es todo esto. ¿Sí? Vale. El borde anterior o superior, que es el que está en punteado morado. Este va por el lado izquierdo del surco interventricular anterior. Entonces está formado por la parte más alta del ventrículo izquierdo y luego se pierde aquí en el nacimiento de los grandes vasos del tronco de la pulmonar. Este surco separa la cara anterior, que es esta, de la cara izquierda o pulmonar izquierda. ¿Sí? Y luego está el surco izquierdo, este surco izquierdo
va a separar la cara pulmonar izquierda de la inferior o diafragmática. Va por el borde izquierdo del ventrículo izquierdo y aquí continúa detrás de la orejuela, pero adelante de estas dos, que son las venas pulmonares izquierdas. Estos tres surcos delimitan las tres caras que tiene el corazón. Entonces, ¿cuáles son? La anterior o esternocostal. Esta cara anterior o esternocostal está formada por porciones de tres partes o tres porciones diferentes. ¿Okay? La primera es el segmento ventricular. Déjenme pongo otro color. Ese segmento ventricular es el área más grande y está formada por todo esto, que es ventrículo derecho, aquí el surco interventricular anterior, y por esto, que es el ventrículo izquierdo. El mayor segmento, pues, es ventrículo derecho. ¿Vale? Arriba tenemos el segmento auricular. El segmento auricular está formado por la orejuela de la aurícula izquierda, derecha, hasta la base de la orejuela de este otro lado. ¿Sí? Entonces esto es aurícula derecha. Y también llega hasta el surco terminal. Y también está un segmento vascular. Ese segmento vascular, pues, es el área donde están los grandes vasos. Está el nacimiento de la aorta y del tronco de la arteria pulmonar, aquí. Proporcionalmente hablando, el pedazo más grandote es del ventrículo derecho. ¿Bien? La cara pulmonar izquierda. Esta está formada también de dos partes, un segmento auricular y un segmento ventricular. El segmento ventricular es esto. Está formado por ventrículo izquierdo, que es el que estoy coloreando en azul. Todo eso es ventrículo izquierdo. Y el segmento auricular está constituido por la orejuela de la aurícula izquierda, que es esto. ¿Sí? Esta bolita de aquí. Bien. La cara pulmonar, la cara diafragmática o inferior está constituida por un pedacito de la aurícula, ¿cuál? La única parte que forma de aurícula es donde está el seno venoso coronario, aquí. Y el resto es ventrículos, ¿cuáles? Aquí vamos a encontrar ventrículo izquierdo, que es el que forma la mayor parte y estoy coloreando en amarillo, y un pedacito del ventrículo derecho, acá donde puse la X. ¿Sí? Proporcionalmente hablando, para formar las caras, la mayor parte de cara anterior es ventrículo derecho. La mayor parte de la cara pulmonar izquierda es el ventrículo izquierdo. Y la mayor parte de la cara diafragmática también es ventrículo izquierdo. Ahora, la base. La base está conformada por la cara posterior de las dos aurículas. Y esta va a ir desde el surco terminal por el lado derecho, y ya dijimos que el surco terminal es aquí, hasta el surco que hay entre las venas pulmonares y la orejuela de la aurícula izquierda. Abajo hasta el surco coronario y arriba la bifurcación de la arteria pulmonar, aquí. Esto que puse en el cuadrito es la base. La mayor parte de la base, pues, es la aurícula izquierda. ¿Y qué detalles hay aquí? Pues está el surco interauricular que separa aurícula izquierda de derecha. Esta es la izquierda. Y aquí reconocemos 4 orificios, que son las desembocaduras de las 4 venas pulmonares, 2 derechas, 2 izquierdas. Y esto es aurícula derecha, y la reconocemos por la desembocadura de la vena cava superior, que está a la altura del tercer cartílago costal, y la de la vena cava inferior, que está a la altura del quinto cartílago costal o cuerpo vertebral de T8. ¿Sí? En cuanto al vértice, el vértice está orientado hacia adelante, hacia abajo y a la izquierda, y el vértice completito lo forma el ventrículo izquierdo. Su localización está ubicado en el quinto espacio intercostal izquierdo, a la altura de la línea medio clavicular. Esta parte del vértice es el sitio donde el corazón está más cercano a la pared torácica, y en las personas muy delgaditas se puede ver incluso cómo golpea el corazón sobre la pared torácica, porque sale o sobresalta la piel de esa región en el fenómeno denominado choque de punta del corazón. ¿Sí? Ahí donde está el dedito implantado.
En la parte radiográfica, la morfología externa del corazoncito pues se ve también en la tele de tórax, en la radiografía de tórax posterior anterior. Y es pues lo que está dentro de las líneas rojas. ¿Sí? Y aquí pues lo único que podemos ver en una radiografía es el contorno del corazón. Y a ese contorno del corazón se le llaman bordes cardíacos. Entonces tiene un borde cardíaco derecho, un borde cardíaco izquierdo y un borde inferior, cardíaco inferior. El borde cardíaco derecho tiene pequeñas bolitas o proyecciones. ¿Cuáles? Esta parte de arriba, o esta sombra de aquí arriba, corresponde a la vena cava superior. Luego le sigue la aurícula derecha y hacia abajo, en la esquinita, la vena cava inferior que llega detrás del ventrículo derecho. ¿Sí? En el lado izquierdo, esta sombra de aquí es el arco de la aorta. Luego sigue aquí esta otra sombra, la división de la arteria pulmonar o tronco de la pulmonar. Luego esta zona de aquí, aurícula izquierda, y luego sigue el ventrículo izquierdo desde aquí para acá. Aquí donde se forma la unión, este es el vértice del corazón, que también es ventrículo izquierdo, y el borde inferior al lado derecho es ventrículo derecho y al lado izquierdo es ventrículo izquierdo. ¿Okay? Eso en la morfología externa. Vamos ahora a la morfología interna. En la morfología interna, el corazón se divide en 4 cavidades. Estas cavidades se les denominan cámaras cardíacas. Y la división de las cavidades se da desde el periodo embrionario con la formación del septum primum, septum secundum, el cojinete endocárdico y demás. ¿Bien? Esta división pues se da gracias a los tabiques del corazón, pues, que son los que forman septum primum, secundum y demás. ¿Bien? Los tabiques son el tabique interauricular. El tabique interauricular es este. Deriva de la fusión de septum primum con secundum. Es un tabique muy delgadito que va a presentar en el centro del tabique una pequeña depresión denominada fosa oval. Es el remanente del agujero oval cuando se cierra el agujero oval. Esta parte es la parte más delgada de la pared interauricular. Tiene un espesor de 1 milímetro o menos en el centro y se hace más grueso en la periferia del agujero oval, de la fosa oval, de 3 a 4 milímetros. Este tabique separa la aurícula derecha de la aurícula izquierda. Derecha e izquierda, tabique medio. Luego está el tabique interventricular, que es este. El tabique interventricular tiene 2 porciones. Una porción membranosa que está arriba. Esta deriva de los cojinetes endocárdicos y forma una tercera parte del tabique. Y una porción muscular que está abajo. Esta deriva del músculo del ventrículo que crece hacia arriba hasta alcanzar el cojinete. Esta es la parte más gruesa y puede alcanzar un grosor de 1 a 1.2 centímetros en la parte más ancha, que es cerca del vértice. ¿Okay? Representa 2/3 partes de todo el tabique. Este tabique interventricular separa los 2 ventrículos, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. ¿Bien? Y el otro tabique es el tabique auriculoventricular. Ese tabique auriculoventricular pues está formado por las válvulas auriculoventriculares. Estas válvulas, cuando están cerradas, van a separar aurículas arriba de ventrículos abajo. Fisiológicamente hablando o funcionalmente hablando, las que van a separar con mayor precisión y firmeza las 2 cavidades son la valva septal de la tricúspide de este lado y la valva anterior de la mitral por este lado. ¿Sí? Esta y esta. ¿Sí? Eso separan con mayor firmeza. Dentro de la morfología interna tenemos que considerar características que son comunes en las cavidades. Por ejemplo, hay características comunes en las aurículas. ¿Cuáles? Las aurículas son cavidades de paredes delgaditas, las 2. ¿Bien? Las aurículas tienen un montón de hoyos, las 2. ¿Qué hoyos? Pues los orificios de las venas que desembocan en ellas. También las aurículas tienen gran parte de sus paredes lisas, una pequeña porción erizada con músculos pectinados. ¿Bien? ¿Sale? Y tienen formas cúbicas con 6 paredes.
¿de acuerdo? En el caso de los ventrículos tienen paredes más gruesas, sus paredes son irregulares o están erizadas o elevadas por el músculo. ¿Cuál músculo? Pues los músculos de la pared del corazón, músculo cardíaco, que forman engrosamientos en la pared y van a formar pilares musculares. Estos pilares musculares son de 3 tipos. Pilares de primer orden, que son el músculo que va a unir la pared del corazón a las cuerdas tendinosas de las válvulas auriculoventriculares. Se llaman músculos papilares a estos pilares musculares de primer orden. Luego tenemos pilares de segundo orden, que son el músculo que conecta una pared con la otra, como este arquito que va aquí. Esta se llama trabécula septomarginal y es un pilar de segundo orden que va de pared anterior a pared medial. ¿Bien? Y luego tenemos el músculo que solo está de relleno ahí. ¿Bien? Este músculo de relleno pues nada más forma partes erizadas o superficies irregulares en la pared y van a formar los pilares de tercer orden de la cavidad ventricular. Los ventrículos, ambos, también comparten en común que tienen forma de pirámide, una base donde están 2 orificios y un vértice que pues va en dirección al vértice del corazón. Ahora, ¿qué características específicas tienen? La aurícula derecha primero tiene 6 paredes. Asemeja a un cubo como este. Tiene una pared superior. La pared superior es esta. Es el sitio donde está el orificio de desembocadura de la vena cava superior. Y a un lado de ella, tejido conectivo, tejido nervioso especializado que forma el nodo sinusal. ¿Sí? 2 detalles. Pared inferior es la pared de abajo. Esta pared inferior es la pared donde está el orificio de desembocadura de la vena cava inferior y el seno coronario. Esta pared inferior tiene 2 válvulas, una en cada orificio, pero son válvulas no funcionales, o sea, no me sirven para nada. La válvula de la vena cava inferior se llama válvula de Eustaquio y la válvula del seno venoso coronario se llama válvula de Tevesio, así se escribe Tevesio. La del seno coronario y Eustaquio la de la vena cava inferior. ¿Bien? Ambas paredes son lisas, tanto la superior como inferior. Y en la unión de pared inferior con anterior está el nodo auriculoventricular. ¿Okay? Nodo AB. ¿Bien? Lo puse 2 veces en mi lista, déjenme lo borro ahí. Nodo AB, nodo AB. Listo. Ambas paredes pues lisas y los hoyitos y los nodos. ¿Sí? La pared medial es la pared interatrial, esta, o interauricular. En ella podemos apreciar la fosa oval, que es el remanente del agujero oval. ¿Ok? Y es lisa. ¿Sale? La pared anterior, que es esta. La pared anterior tenemos el orificio auriculoventricular donde se encuentra implantada la válvula tricúspide que lo conecta con el ventrículo derecho y es lisa. ¿Bien? La pared posterior es esta y en la pared posterior sí hay 2 detalles que hay que marcar. Primero, lo que por fuera era el surco terminal, por dentro se llama cresta terminal y esta cresta terminal va a ayudarnos a separar la parte lisa de la parte rugosa en pared posterior. De la cresta hacia pared interatrial es liso y de la cresta hacia la pared lateral es rugoso. ¿Sí? También en esta pared posterior se encuentra el seno de la vena cava y el tubérculo de Lower. ¿Okay? Y la última pared es la pared que falta en todas las imágenes, es la pared lateral. Es la pared donde está la entrada a la orejuela de la aurícula derecha. Las orejuelas son características comunes en las aurículas, son cavidades anexas a la aurícula que le permiten a la aurícula pues una cavidad de mayor espacio o una cavidad anexa para aumentar el espacio de la aurícula. ¿Ok? ¿Vale? Esta pared lateral está rellena de músculos pectinados, que son estos. Van a generar una pared rugosa que está en toda la pared lateral
en la orejuela, la mitad de la pared posterior y por fuera del orificio de vena cava en la pared inferior. ¿Sí? Ahora, la aurícula izquierda también tiene 6 paredes. ¿Qué características tienen? Bueno, la pared posterior, que aquí no se ve completa, es lisa y tiene 4 orificios. Son los orificios de las venas pulmonares. Estos no tienen válvulas. Pared inferior lisa, sin detalles. Pared superior lisa, sin detalles. La única característica en la pared superior es que por arriba de ella está un espacio entre los grandes vasos y la pared que forma un receso o seno pericárdico. ¿Vale? En la pared interauricular, que es esta, están los vestigios del septum secundum. ¿Cuáles? Pues la válvula del foramen oval. ¿Sí? La pared anterior, que es esta, es la pared donde está la válvula auriculoventricular izquierda junto con su orificio, o válvula mitral y el orificio auriculoventricular izquierdo, y también es lisa. Y aquí la única pared que tiene músculos pectinados es la que está abierta acá, que es la pared de la orejuela izquierda. ¿Okay? Casi toda es lisa, excepto la pared de la orejuela. En el caso de los ventrículos, las características en los ventrículos tienen forma de pirámide. Y en esta pirámide pues los dos son igual, bueno, casi igual. ¿Sí? Que no le pongo color. Ay. Tienen una base, la base de la pirámide está acá arriba, en los dos ventrículos. Tienen un vértice, su vértice está acá abajo, en los dos ventrículos. Tienen una pared común que es interventricular. Y tienen otras paredes que pues van a formar con nuestra pirámide, que pueden ser pared derecha e izquierda dependiendo del lado del ventrículo. ¿Sí? Por lo tanto, pues se estudian más o menos igual. ¿Sí? En la base, ambos tienen 2 orificios, el orificio auriculoventricular que lo conecta con la aurícula y el orificio arterial, que es la salida a la arteria que le toca. Este es el auriculoventricular de este lado y por atrás está el arterial. ¿Sale? ¿Qué características particulares tienen? Vamos a empezar con el ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene forma de una pirámide medio irregular con 3 paredes. Ay, mi hipo no me deja. En el caso del derecho, tiene una pared anterior esternocostal, que es la pared que está abierta aquí. Esta es la entrada quirúrgica para el ventrículo derecho, para reconstruir la válvula, por ejemplo. Y aquí en esta pared se encuentra este músculo, que es el músculo papilar anterior. Este músculo papilar anterior es doble y va a fijar las cuerdas tendinosas de la valva anterior de la tricúspide. ¿Sí? Tiene una pared medial septal que está de este otro lado. Esta va a presentar la separación con el ventrículo del lado opuesto y va a tener el músculo papilar septal. Este músculo papilar septal se extiende de aquí a las cuerdas tendinosas de la valva septal de la tricúspide. ¿Ok? Y también va a contar con esta parte blanca de aquí, que se llama cresta supraventricular. Es como una elevación de la pared para separar el espacio por donde entra la sangre, darle la vuelta aquí y subir por acá para la salida de la sangre. Y también va a contar con esta, se llama trabécula septomarginal. En la trabécula septomarginal vamos a encontrar una porción del sistema de conducción del corazón que pasa las fibras del septum al borde del corazón, banda moderadora. ¿Okay? Entonces son 3 detalles a la pared medial: el músculo papilar, la cresta supraventricular y la trabécula septomarginal. ¿Okay? Y tiene una pared inferior. La pared inferior es lo que está por acá abajo, y esta pues va a contar con músculo papilar posterior, pero son 2.
Estos se unen a las cuerdas tendinosas de la valva posterior de la tricúspide. La base tiene dos partes: el orificio auriculoventricular, donde está la válvula tricúspide, y el cono arterioso, que es una parte antes del orificio de salida del tronco de la pulmonar. ¿Okay? El vértice se encuentra a la derecha del vértice del corazoncito. En el ventrículo izquierdo tenemos menos detalles. ¿Sí? ¿Cuáles? Tiene igual tres paredes: una pared septal, que es la que lo separa del ventrículo del lado derecho. Esta pared septal no tiene músculo papilar, está libre. Tiene una pared lateral o pulmonar izquierda, que es la que va a presentar el músculo papilar anterior para unirse a la valva anterior de la mitral. Y una pared inferior o diafragmática acá en el fondo, que tiene el músculo papilar posterior para fijarse a la valva posterior de la mitral. En la base tenemos dos orificios. Aquí los dos orificios están casi juntos: el auriculoventricular del lado izquierdo y el arterial, que es para la aorta. Como los orificios aquí están juntos, a diferencia de acá, que acá está el orificio de entrada y tiene que subir la sangre para ir al orificio de salida por el cono arterioso, pues aquí no hay tanto problema. Acá de este lado sí. La valva anterior de la mitral funciona como una pared de separación para que la sangre que va entrando no se vaya directo a la aorta aquí sin entrar al ventrículo completamente. ¿Ok? En cuanto a las características, los ventrículos también presentan diferencias debido al grosor de las paredes. El ventrículo derecho, su grosor en paredes es más delgadito. ¿Por qué? Porque su fuerza de contracción solo tiene que mandar la sangre a los pulmones. Y el izquierdo tiene paredes más gruesas. ¿Por qué? Porque su fuerza contráctil tiene que mandar la sangre a todos los tejidos para que llegue a la punta del dedo gordo del pie. ¿Sí? Eso hace que pues el derecho se vea como una pirámide aplastada y el izquierdo como un cono. ¿Sí? Su volumen o su tamaño, el tamaño parece mayor el derecho, pero en realidad no lo es. El volumen que captan ambos es igual. ¿Sale? En cuanto a las medidas, sí es de mayor tamaño el izquierdo por el grosor de las paredes. Pero de ahí en más, pues no, o sea, la capacidad que tiene es la misma entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. En cuanto a su constitución anatómica, o con respecto a su constitución anatómica, está conformado de una pared externa, que es el epicardio. El epicardio es tejido epitelial, un mesotelio, que deriva del pericardio visceral. El músculo, que es músculo cardíaco, es músculo estriado, involuntario, con núcleos centrales, ramificaciones a manera de pantaloneras. Y la cubierta interna es el endocardio. Tapiza toda la cara profunda y está en contacto con la sangre. ¿Okay? Con respecto al miocardio, el miocardio o músculo del corazón es diferente en aurículas y ventrículos. En las aurículas va a formar una cantidad menor de musculito y va a rodear los orificios de las venas en su desembocadura. En los ventrículos, todo se inserta en los anillos fibrosos de las válvulas. En los ventrículos el músculo liso es una sola porción. Existe una teoría que dice que si nosotros abrimos a la altura del cono arterioso y le damos vuelta, podemos estirar el músculo liso como un solo segmento que conecta desde la aorta hasta la pulmonar. Todo esto porque a nivel del vértice pues se observa cómo el músculo se abre como una espiral, pero también se inserta en el contorno de los anillos valvulares del esqueleto de sostén del corazón. En el esqueleto de sostén, pues el esqueleto se llama esqueleto fibroso y consta de 4 anillos. Estos anillos van a insertar al músculo por fuera y a las válvulas por dentro. ¿Cuáles? Son el anillo fibroso derecho para la válvula tricúspide, el anillo fibroso izquierdo para la válvula mitral, el anillo fibroso de la válvula aórtica para la aorta y el anillo fibroso de la pulmonar, pues para la pulmonar. ¿De acuerdo?
Con respecto a las válvulas cardíacas se dividen en auriculoventriculares y arteriales. Las auriculoventriculares van de aurícula a ventrículo. Y las arteriales están entre ventrículo y arteria, ya sea aorta o pulmonar. ¿Sí? Vamos primero con las del lado derecho. La válvula auriculoventricular derecha se llama tricúspide. Y esto es porque tiene 3 hojuelas o valvas, o 3 cúspides, piquitos. Uno anterior, que es este, uno derecho y uno izquierdo. Al izquierdo también se le llama septal. ¿Sí? Y al derecho, posterior. Anterior, posterior y septal. ¿Esto para qué? Para diferenciarlas con las del arterial, que también tienen una derecha y una izquierda. ¿Bien? Entonces las van a llamar anterior, que esa siempre es anterior, septal a la del lado izquierdo y posterior a la del lado derecho. ¿Bien? Estas están unidas al anillo fibroso derecho. Su unión no va a ser como por separado, parecen continuas. ¿Esto qué quiere decir? Que están unidas las valvas anterior a la izquierda y anterior a la derecha, para que aquí pues la valva no llegue toda la orillita al anillo y evitar la insuficiencia valvular. Por el lado de la aurícula son lisas y por el lado del ventrículo tienen cuerdas tendinosas que los unen a los músculos papilares. Esta válvula cierra la aurícula y el ventrículo entre sí para evitar que la sangre de la aurícula pase al ventrículo cuando no tenga que pasar, y para evitar que la sangre del ventrículo se regrese hacia la aurícula cuando se contrae el ventrículo. ¿Bien? En el caso de la arterial del lado derecho, la arterial del lado derecho se llama pulmonar, es esta. Está constituida por 3 hojuelas o valvas que son anterior, derecha e izquierda. Estas se unen al anillo fibroso de la válvula pulmonar. Son convexas y lisas por el lado del ventrículo y son cóncavas y lisas por el lado de la aurícula. En su vértice, cada válvula termina en un pequeño tubérculo. Este tubérculo se llama tubérculo de Morgagni y lo que hacen estos tubérculos es que abren cuando la sangre sale del ventrículo y cierran y se sobreponen cuando están la sangre ya en la arteria, para evitar que la sangre pues vaya a abrir la válvula y vaya a regresarse al ventrículo. Son como broches de presión para cerrar las válvulas. ¿Ok? Ahora las del lado izquierdo. La aurículo-ventricular izquierda se llama bicúspide o mitral, porque nada más tiene 2 cúspides, o 2 hojuelas, una anterior, que es esta, y una posterior, que es esta. Igual que la otra, están unidas al anillo fibroso, pero no como por separado, sino que están unidas entre ellas dos y luego ya se unen al anillo. Esto evita la insuficiencia valvular. ¿Sí? Del lado de la aurícula son lisas, del lado del ventrículo tienen cuerdas tendinosas para unirse a los músculos papilares. ¿Okay? Y esta también impide que la sangre retorne del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda cuando el ventrículo se contrae, o que la sangre siga fluyendo de aurícula a ventrículo cuando ya no tiene que fluir. ¿Sí? Luego tenemos a la válvula aórtica, esta. La válvula aórtica es muy parecida a la pulmonar. Tiene 3 hojuelas, pero en estas van a tener derecha, izquierda y posterior. Están unidas al anillo fibroso de la aorta y cada hojuela aquí sí están completamente separadas. Tiene también un tubérculo en su vértice para que igual se abra cuando sale la sangre y cierre como un broche de presión cuando la sangre esté ya dentro de la arteria para evitar que se regrese. ¿Ok? Convexas y lisas por el lado del ventrículo y cóncavas por el lado de la aurícula, por el lado de la arteria. En el lado de la arteria, estas superficies cóncavas tienen un aspecto de nido de pajarito, nido de golondrina, dicen los libros. Y esto es porque forman una dilatación que se llaman senos coronarios. Estos van a dar origen a las arterias coronarias, que están aquí cortaditas. ¿Sí? La función de las válvulas va a estar como alternada. Mientras unas abren, otras cierran. Durante la diástole del ventrículo, las válvulas auriculoventriculares están abiertas y las arteriales están cerradas. Durante la sístole del ventrículo, las auriculoventriculares están cerradas
y las arteriales están abiertas. ¿Okay? El adecuado funcionamiento de las válvulas se tiene que estar explorando constantemente en pacientes que tienen patología cardíaca. ¿Por qué? Porque si existe una insuficiencia de la válvula, que la válvula no cierre bien por insuficiencia valvular, o que la válvula esté demasiado cerrada por estenosis valvular, pues eso nos va a afectar la función del corazón, que es la distribución de oxígeno a los tejidos. Bien. Entonces, para poder explorar el funcionamiento adecuado de las válvulas, se utiliza la exploración física. En este caso, la exploración física se llama auscultación cardíaca. ¿Bien? Y consiste en poner nuestro estetoscopio en el punto donde se va a escuchar el flujo de apertura y cierre de la válvula. ¿Bien? Las válvulas cardíacas tienen una proyección anatómica y un sitio de auscultación. ¿Sí? La proyección anatómica para la válvula aórtica es el borde esternal izquierdo a nivel de la tercera costilla, pero donde se escucha el sonido es en la dirección hacia donde abre y cierra la válvula, y aquí es donde se pone el estetoscopio. Es en el borde esternal izquierdo del segundo espacio intercostal, o segundo espacio intercostal izquierdo, borde esternal. Digo derecho, perdónenme. Vamos a la derecha, estos dos. ¿Sí? En el caso de la pulmonar, la proyección anatómica de la pulmonar es el borde esternal izquierdo, a nivel del tercer cartílago costal. Y la proyección de la válvula para escuchar el sonido es el segundo espacio intercostal izquierdo, borde esternal. ¿Bien? Así como dice aquí. La auriculoventricular derecha o tricúspide va a estar detrás del esternón al nivel del tercer cartílago costal, su proyección anatómica, y el sonido se escucha a nivel del quinto espacio intercostal izquierdo a la altura del borde del esternón. Y la válvula auriculoventricular izquierda o mitral está localizada anatómicamente detrás del esternón, a la izquierda del esternón entre el cuarto y quinto cartílago costal, y se escucha en el vértice del corazón, quinto espacio intercostal izquierdo, pero a la altura de la línea medio clavicular. ¿Sí? Aquí esto es donde voy a poner el estetoscopio, sitio de auscultación, y aquí es donde está anatómicamente localizada mi válvula. Para efectos de aprendizaje, pues es mejor localizar dónde poner el estetoscopio, porque es como voy a explorar yo esas válvulas cardíacas. En el caso del sistema de conducción del corazón, la inervación del corazón está dada por el plexo cardíaco, pero el plexo cardíaco no es el que le manda al corazón contraerse. Quien le manda al corazón contraerse es el sistema de conducción del corazón, y este consta de 5 elementos. Nodo sinusal, que es el marcapasos, y está localizado en la pared superior de la aurícula derecha, a un lado de la desembocadura de vena cava superior. Tejido subepicárdico. Nodo auriculoventricular, que es este. Este es el que recibe los haces internodales de conducción de las aurículas y manda la información hacia los ventrículos. Este está localizado en el piso de la aurícula derecha, por delante del orificio del seno coronario. ¿Okay? Y de ahí la información sale al haz de His. El haz de His va a estar localizado en la porción membranosa del tabique, luego del tabique interventricular, y de ahí la información se divide en una rama derecha y una rama izquierda. Estos son el cuarto componente. Las ramas derecha e izquierda del sistema de conducción recorren el tabique interventricular. En el caso del lado derecho, la rama derecha va a seguir por la trabécula septomarginal, convirtiéndose en banda moderadora para llegar a las paredes del ventrículo derecho. Y en el caso del lado izquierdo, pues no, van a recorrer en el tabique interventricular, llegan al vértice y de ahí se distribuyen a todos lados. ¿Okay? Y la última parte del sistema de conducción, porque les dije que eran 5, pues son las fibras de Purkinje. Entonces repito, el 1, nodo sinusal, el 2, nodo AB, el 3, haz de His,
4 fibras, ramas, derecha e izquierda, y 5 fibras. ¿Bien? ¿Sale? La irrigación procede de las arterias coronarias, coronaria derecha y coronaria izquierda. Estas se originan de la aorta ascendente, arriba del seno el seno aórtico de las venas de las arterias coronarias. La coronaria derecha acá, la coronaria izquierda acá. Se localizan dentro del surco coronario. Aquí está el seno coronario de las aortas, y aquí va la coronaria derecha, y aquí la coronaria izquierda, que después se divide. El territorio de irrigación para la coronaria del lado derecho va a dar un ramo atrial para irrigar a la aurícula, un ramo marginal derecho para irrigar al ventrículo derecho, y un ramo para el cono arterioso para irrigar la salida de la vena cava, y otro ramo que va hasta acá, que es la arteria para el nodo. Luego le da la vuelta al corazón, sigue por acá atrás. En la zona interventricular va a dar a la arteria interventricular posterior, que irriga una tercera parte del tabique interventricular y da ramos tanto a la aurícula como al ventrículo derecho, ¿sí? Y la posterolateral derecha. En el caso de la coronaria izquierda sigue un corto trayecto y luego se divide y da origen a la circunfleja, que es esta, y la interventricular anterior, que es esta. En el caso de la interventricular anterior, va por el surco interventricular anterior y da ramos al cono arterioso, ramos laterales a los ventrículos y ramos que están aquí perforando, septales, para los 2 tercios anteriores del tabique interventricular. La rama circunfleja, que es esta, va a dar ramos atriales para la aurícula izquierda, un ramo marginal izquierdo para el borde del corazón y un ramo posterior para el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y aurícula izquierda. ¿De acuerdo? Las venas. Todas las venas del corazón van a ir al seno coronario. Esta, que es la cardíaca menor o media, va a recibir venas de ventrículo derecho y marginal derecha, y luego va al seno coronario. Esta, que es la vena marginal izquierda, va a ir primero a la cardíaca magna y luego al seno coronario. La vena oblicua de la aurícula izquierda va a la vena cardíaca magna y luego al seno coronario. Las venas posteriores del ventrículo izquierdo van al seno coronario. La vena interventricular posterior también va al seno coronario. ¿Okay? Las venas anteriores van primero a la cardíaca menor y luego al seno coronario. Las únicas venas que no van al seno coronario y no se ven en la imagen son las cardíacas anteriores, que llegan directamente a la aurícula derecha. Pero todas las venas llegan a esto que se llama seno venoso coronario. Mide 1 centímetro de calibre y 3 centímetros de largo y está ubicado en el surco coronario. Recibe toda la sangre venosa del corazón y la manda a la aurícula derecha, perteneciente a la circulación sistémica. Y por último, el corazón está inervado de forma autónoma, simpática y parasimpática, por el plexo cardíaco. Todos estos nerviecitos en el plexo cardíaco. Y este plexo cardíaco está formado por 3 ramos del nervio vago, que transportan la información parasimpática, y los ramos cardíacos del, ya vamos a ir allá con tu agua, plexo de los ganglios cervicales, ¿mande? ¿Ok? Acuérdense que es autónomo, simpático, parasimpático, no le genera contracción, solamente le dice cuándo hay que acelerar y cuándo hay que disminuir por efecto del parasimpático y el simpático. Aquí se ve, este es el vago y aquí están los ramos cardíacos del vago, y acá está la cadena ganglionar simpática, y estos más claritos son los nervios simpáticos cardíacos, se juntan y forman el plexo cardíaco. Cuando se obstruye una arteria coronaria o una de sus ramitas, ocurre una isquemia a nivel cardíaco, y la isquemia cardíaca pues es lo que se conoce como infarto. ¿Ok? Y para poder hacer diagnóstico de una isquemia cardíaca se solicita un estudio radiográfico
que se llama arteriografía coronaria. En esta se inyecta un medio de contraste para que se iluminen las arterias cardíacas, las coronarias, y poder ver pues dónde hay obstrucción al flujo. Bien. Y hasta ahí llega el corazón, sigue la parte de pericardio. Bien. Pero según San Lucas yo tengo entendido que va a haber alguien que va a exponer pericardio. Déjenme ver. Sí. Bueno. Chicos, hasta aquí queda mi intervención en la parte de tórax, corazón. Los demás temas que siguen, pericardio, las arterias, los linfáticos, las venas, el esófago y el timo, son exposiciones de los órganos del mediastino que les mandé el audio. ¿Bien? O sea que mejor no guardo. O sea que la siguiente clase que tengamos, tenemos que revisar esas exposiciones, pero la información para la práctica de corazón y mediastino ya la tienen. Ya les mandé el audio de mediastino y ya les di la parte de corazón. O sea que podemos ver la práctica el miércoles próximo sin ningún problema para corazón y pericardio. ¿Sí? Y el miércoles pues revisamos las exposiciones que nos faltan de tórax. Les hago la aclaración, vayan estudiándolas. ¿Por qué? Porque el miércoles es el examen parcial. No puedo desplazarlo más porque ya nada más nos quedan 3 semanas de clases. Y si lo desplazo otra semana, tendríamos segundo parcial una semana y tercer parcial a la siguiente semana. Entonces el próximo miércoles vamos a tener segundo parcial de neuroanatomía. ¿Sí? ¿Sí? No sé si tengan alguna duda o pregunta. Doctora, yo quería comentarle que me conecté después y había pasado